Estimados suscriptores de Visión Democracia TV, hoy converso con el profesor Ángel Lombardi. Profesor, muchas gracias por haber aceptado de nuevo la invitación del canal Visión Democracia TV. Encantado, Darwin. Siempre encantado de participar y compartir con ustedes. Rector, usted hace pocos días dio un mensaje bastante interesante en el cual llama a la oposición a crear una estrategia, pero además en el fondo pareciera que es cambiar un poco la mentalidad de lo que ha sido la lucha opositora. Yo quiero comenzar con una evaluación de usted. Usted es un historiador. ¿Por qué ha sido tan difícil lograr el cambio en Venezuela frente a un régimen que lo que ha hecho es generar sufrimiento para la población? Bueno, en primer lugar, hay que entender que esta no es una simple crisis política, sino que se ha hablado, y comparto yo el criterio, de una crisis histórica. Es decir, que estamos hablando cómo cancelar el siglo XX en términos de un modelo económico que fue exitoso, la Venezuela petrolera, que permitió avanzar a la sociedad venezolana e inclusive inaugurar lo que sería la democracia venezolana. De tal manera que el siglo XX fue muy positivo en ese sentido, ¿no? Pero como todas las cosas, evolucionan y obliga a una reforma y un replanteamiento permanente. Bueno, quizá allí donde estuvo la falla principal en la década de los 80 y 90, que el grupo gobernante o los sectores gobernantes no supieron entender la importancia, la profundidad y la urgencia de una reforma del sistema. No sustituir el sistema, sino una reforma que es como realmente funciona la historia. O sea, el llamado modelo rentista petrolero, que no es una mala palabra, fue positivo, pero que terminó creando vicios. Bueno, como no se hizo, se dio lo que llama Wilfredo Pareto, un sociólogo italiano, la circulación de élites. Un grupo golpista que emerge en el 92 manifestó de alguna manera un descontento que había en Venezuela frente a un modelo cada vez más deficiente, y al final terminó conquistando por vía democrática el poder en el 98. Bueno, allí donde empieza realmente el problema, que la respuesta no fue una respuesta, sino un agravamiento del mismo modelo y todas sus perversiones. Es decir, se profundizó la crisis y por eso estamos donde estamos. Incluye todo lo que todo el mundo conoce: caída del sector petrolero, destrucción de la economía, emigración, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ha sucedido? Como dice Hegel, en la dialéctica, toda fuerza genera su contrario, todo hecho genera su contrario, es la historia. Bueno, en el 92 se da un golpe de Estado, exitoso militarmente, pero políticamente torpe, falló, regresa Chávez al poder. Después Chávez, para mantenerse en el poder, a mi juicio, sin proyecto ideológico, sino para mantenerse en el poder, fue evolucionando y comprando aliados con dinero, cubano, etcétera, etcétera. Bueno, vino una resistencia política y se ensayaron varias fórmulas. La calle, los intentos de golpe de Estado, muchos se ilusionaron con la invasión imperial, el proceso electoral, abstención, en fin, prácticamente se han ensayado todas las respuestas y todas han fracasado en el sentido que no terminó desplazando al gobierno, pero de alguna manera permitía avanzar en algunos casos. Bueno, en el 2021, porque el problema del pasado es que eso hay que dejárselo a los historiadores o tenemos que estudiarlo para no repetir errores. Pero un político o una política o una estrategia política no puede mirar demasiado hacia atrás. La política se conjuga presente-futuro y por consiguiente obliga de pronto a revisar algunas cosas que se hicieron, bueno, no funcionaron. No se trata de errores, porque a priori no hay error. Simplemente no funcionaron, no se logró el objetivo. Entonces, terco sería empeñarse en mantener una serie de consignas y propósitos que no han funcionado. Entonces, mi planteamiento es muy simple. En el 2021, nos guste o no, la Constitución convoca elecciones. En el 2022, nos guste o no, la Constitución abre la puerta del revocatorio. Y en el 2023, si este gobierno continúa,
está la elección presidencial. Entonces, para un partido político, para un análisis político, sería suicida ignorar esta realidad. Es un problema de realidad. Entonces, sobre esta base, mi planteamiento es, ya que hay un apoyo importante internacional para que haya elecciones, bueno, vamos a centrarnos, vamos a focalizarnos en las elecciones. Y lógicamente, una elección es exitosa para la oposición en la medida que interprete el problema del país, la problemática de la gente y vaya lo más unida posible. Bueno, simplemente ese es mi planteamiento. Ajá, rector, pero tomando en cuenta todo lo que usted ha explicado, ¿verdad? ¿Usted cree que en la actualidad la oposición venezolana tiene claridad de que debe cambiar la mentalidad y la orientación de la estrategia? Mire, yo creo que no. O sea, la percepción que uno tiene por las noticias que llegan y por las decisiones que toman, ellos siguen empecinados más o menos en la misma línea. O sea, cada partido, mira, la realidad partidista en Venezuela es dramática. Yo diría que ahí está el principal problema para un cambio político. Vamos a analizar los partidos. Están intervenidos, las siglas están invertidas, el gobierno las intervino, están divididos de hecho. Podríamos explicarlo uno por uno. Acción Democrática tiene una fuerte escisión con la salida del secretario de organización que está usufructuando la sigla de manera oficialista, Bernabé, y sacó 11 diputados. Henry Ramos está luchando por mantener unido el partido, pero su edad no lo ayuda. Y no ha habido en nadie, a mi juicio, una renovación verdadera de cuadros, ¿no? Copey está dividido en 2 o 3 grupos irreconciliables, intervenido judicialmente, dividido entre ellos, han cambiado directiva, total que hay otro enredo que diríamos los partidos históricos. En Primero Justicia es inocultable las diferencias de Capriles con el resto de la directiva, es inocultable, y hay una división de hecho, no proclamada, pero de hecho. Voluntad Popular está muy disminuido porque fue el partido principal más golpeado por el gobierno. Prácticamente su dirigencia está afuera. Guaidó, que a mi juicio ha hecho un gran papel, con mucho coraje, pero Guaidó realmente, todo el mundo lo sabe, no es el líder de Voluntad Popular. Y además Guaidó depende del apoyo del llamado G4. Y ya el hecho que Acción Democrática se abstuviera en la fórmula de la comisión delegada y el hecho que ellos realmente no podrían reunir una mayoría parlamentaria, y el hecho que la Unión Europea ya dice, reconozco el liderazgo de Guaidó, pero no lo reconozco como presidente encargado, bueno, eso nos obliga a esperar lo que va a decidir el gobierno norteamericano, y definitivamente si el gobierno norteamericano habla de elecciones y reconoce el liderazgo de Guaidó o no lo reconozca, pero no lo reconoce como presidente encargado, con más razón hay que cambiar de estrategia. Rector, quiero que en el próximo segmento hablemos sobre la probable negociación que impulsaría el nuevo gobierno de Joe Biden. Ese cambio de gobierno en Estados Unidos va a marcar mucho el presente y el futuro de lo que va a ser de lo que es el conflicto venezolano. Hagamos una primera pausa. Claro. Ya regresamos. Rector, con el cambio de gobierno en los Estados Unidos se abre la probabilidad de una nueva negociación, porque el cambio en la Casa Blanca no solamente es nominal, de un nombre por otro, sino de un estilo distinto. El de Trump era más de mayor presión, de sanciones, un tanto de tratar de asfixiar al oficialismo, mientras Biden pudiera tomar como base la política que mantuvo Barack Obama en su segundo mandato. ¿Cree usted que la negociación pudiera ser en el 2021 ayudar a construir esa salida que necesita Venezuela? Mira, estoy convencido, primero, que siempre ha habido algún tipo de contacto entre la oposición y el gobierno y sectores internacionales, porque eso funciona así. La política es como un iceberg. La punta visible esconde lo invisible, que es quizá lo más importante, donde se mueve realmente la política, ¿no? Los intereses del grupo, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente que el estilo Trump no se va a mantener. O sea, un estilo tremendista, mediático, amenazante y tal.
no solamente ya es un estilo de personalidad con Biden, sino que los demócratas tienen otra visión y otra manera de encarar este tipo de problemática, ¿no? Ahora, hay que acotar lo siguiente, y esta es otra idea que yo manejo hace tiempo, ¿no? La política exterior, no importa el estilo de los Estados Unidos, no importa el estilo del presidente o del gabinete, es una política normalmente llamada bipartidista, o sea, una política con visión estratégica, donde los expertos tienen mucho peso, ¿no? La visión estratégica. Yo estoy convencido que Estados Unidos, en el corto, mediano plazo, va a intentar recuperar el control total del Caribe, que lo tiene a través de Florida, el Canal de Panamá, Puerto Rico, la Guantánamo en Cuba y las Islas Vírgenes, ¿no? O sea, ese es el Caribe es norteamericano en el siglo XX, sin lugar a dudas, desde el punto de vista imperial, de los intereses geopolíticos, ¿no? Entonces, ellos van a hacer todo lo posible para crear un efecto dominó en el Caribe. Caer Venezuela, digo caer gobierno hostil, haber un gobierno hostil en Venezuela, en Nicaragua y en Cuba. No sé el orden. Posiblemente sea primero Venezuela, no lo sé, pero sí creo que esa estrategia se va a mantener durante los 4 años de Biden, ¿no? Es lo previsible. Con respecto a Venezuela, yo insisto, cuando hubo una reunión de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, su comisión permanente, Inglaterra, Francia, Rusia, China y Estados Unidos, coincidieron en que la solución venezolana pasaba por un proceso electoral. Donde se difiere son en las condiciones. No, el proceso electoral es algo abstracto. Hay que definirlo de acuerdo a los parámetros legales. Ahí es donde está el problema. Hacerla creíble. Ahora, para hacerla creíble, tú no puedes establecer precondiciones inaceptables para una de las partes. Imagínate que el gobierno diga, bueno, vamos a elecciones con todas las garantías, pero no puede ser candidato ni Capriles, ni Guaidó, ni Borges, ni... Eso es inaceptable para la oposición. Y de hecho, si ellos quisieran sabotearla, esa sería una estrategia, establecer veto. Bueno, es lo que ha hecho la oposición. O sea, cese de la usurpación como prerequisito y manejo de la crisis humanitaria. Eso es algo tan complejo que no se resuelve por un decreto. Entonces, yo diría que la nueva estrategia debe apuntar a una negociación seria, pero sin precondiciones, con garantías internacionales y de confiabilidad. Y en ese sentido debería centrarse la oposición lo más unida posible y en paralelo trabajar en la organización de un frente unitario que le permita participar exitosamente en las regionales y locales. Y en ese sentido sería pertinente a mi juicio unas especies primarias en donde todo el mundo, todos los grupos, todos los partidos saquen sus candidatos y en lo posible se trata de establecer el candidato con más opciones en cada localidad, en cada ciudad, en cada estado, unitariamente con elecciones confiables. Yo diría que esto simplificaría mucho la complejidad de esta discusión estéril que siempre nos lleva a dividir y a discutir de todo y nos centraría, porque una estrategia no puede ser una estrategia dispersa, tiene que ser una estrategia focalizada y en ese sentido aprovechar la coyuntura norteamericana, donde creo que ellos van a manejar un estilo más propicio a la negociación. Así que realmente creo que esa es la dirección. Ahora, hay la presunción de que el gobierno de Biden podría incorporar a la negociación a gobiernos aliados o confiables para el chavismo, el caso de Rusia, el caso de China y sobre todo Cuba. ¿Usted cree que esta participación de estos aliados confiables para el chavismo del lado del oficialismo y del lado de la oposición, Estados Unidos y la Unión Europea, además de la OEA y del Grupo de Lima, pudieran quitarle todas esas dudas que tiene el ciudadano en torno a cómo negociar con el chavismo cuando ellos se han burlado de todas las conversaciones y diálogos que se han realizado? Mira, en las negociaciones, si tú vas con 10 soldados y yo voy con 1, ahí no hay nada que negociar. Si tú vas con 6 y yo con 4, es difícil negociar. Pero si vamos 5 y 5, o yo 6, tú 5, ya negociamos. Entonces, no es lo mismo plantear una negociación en donde esté el Consejo de Seguridad de la ONU, esté la mayoría de los países europeos importantes, América Latina, el Japón, tú puedes involucrar a la Iglesia, al Vaticano, etcétera,
Bueno, ahí ya la burla no es tan fácil, burlarse de la oposición. Entonces yo pienso que sobre ese parámetro se puede llegar a una elección. Eso sí, hay que entender un principio que en política es fundamental. Lo perfecto, yo diría que en la vida, lo perfecto conspira contra lo bueno. Cuando tú lo quieres todo, no consigues nada. Cuando empiezas a buscarlo de manera racional, poco a poco, consigue lo que se necesita. Si uno estudia las transiciones de todas las épocas, son diferentes, porque cada transición es diferente, tanto por la época como por el país. Pero de cada transición se pueden sacar, no modelos, pero sí ejemplos. Ninguna transición fue de un día para otro. Todas las transiciones son progresivas. Para no irnos muy lejos, los españoles tuvieron que, o sea, el Partido Socialista y el Partido Comunista antifranquista, tuvieron que aceptar la monarquía para poder negociar, porque yo ponía como precondición nada de monarquía, república de una vez. Bueno, nunca hubo negociación exitosa. Cuando el Partido Socialista y el Partido Comunista aceptaron sentarse con el franquismo de que iba a haber, se iba a mantener la monarquía, pero una monarquía constitucional, bueno, llegaron a un primer acuerdo. El segundo acuerdo fue que el primer gobierno de la transición lo iba a presidir un franquista. El caso de Suárez. Adolfo Suárez. Claro, pero ya en ese gobierno había presencia e influencia de los otros partidos. Se empezaron a modificar las leyes laborales, las leyes electorales. Y bueno, y al final, ¿qué sucedió? Que poco a poco el Partido Socialista gana las elecciones y se ha mantenido en el poder. El Partido Popular, que venía del franquismo, se hizo más moderado. Bueno, y crearon un modelo democrático que le ha funcionado hasta ahora. Pero fue una transición que había que aceptar cosas que no te gustaban. Fíjate, Pablo Iglesias acaba de juramentarse como vicepresidente del gobierno, siendo un radical antimonárquico, y tuvo que irse a juramentar frente al rey. Lo van a calificar de traidor a sus ideas porque acepta una realidad. Pero él ganó para su partido la influencia que significa la vicepresidencia y varios ministerios. Esa es la política. De lo perfecto conspira contra lo bueno. Entonces aquí hay que entender que si no hay la fuerza para que Maduro se vaya, o no se da la circunstancia que Maduro se vaya, bueno, habrá que lidiar con un gobierno todavía de Maduro. Esa es la realidad, no es lo ideal, no es la realidad. Que los chilenos tuvieron que tolerar a Pinochet, comandante del ejército por 10 años, senador vitalicio. Bueno, primero lograron derrotarlo. Él se va porque el ejército, perdón, la marina y la aviación lo obligaron a aceptar el plebiscito, las elecciones, pero convivieron con él. Bueno, y hoy, 30 años después, 40 años después, que están revisando la constitución de Pinochet. Pero mientras tanto tuvieron un periodo de democrático, de transición y de prosperidad económica. Bueno, eso es lo que hay que ver. Los problemas venezolanos. Que hacer una pausa. Tenemos que hacer una pausa. Ajá. Le quiero dejar la interrogante. Para que Venezuela pueda obtener buenos resultados de una negociación, no solamente se necesita voluntad por parte del oficialismo y presión internacional, se necesita claridad por parte de la oposición. Hablemos de esa claridad de la oposición en el próximo segmento. Vamos a hacer una nueva pausa. Ya regresamos. Rector, al final del segmento anterior le planteaba la interrogante. ¿Tendrá claridad la oposición para enfrentar esa negociación? Porque sin una claridad, sin una estrategia, sin una cohesión, va a ser difícil lograr los resultados esperados, pero además convencer al ciudadano de que esa es la vía adecuada. Bueno, mira, ahí es donde me asaltan las dudas, en nuestras debilidades internas. Porque si tú te pones a analizar, es decir, aquí sabemos que todos somos políticos, todos tenemos opinión política, todos tenemos derecho a votar, somos los dueños en teoría de nuestra conciencia, pero realmente la política, que es un acto civil ciudadano, pero la política como oficio y acción gira en torno a organizaciones. Los partidos políticos forman parte de la sociedad civil, que mucha gente no lo entiende, ¿no? Entonces, los partidos, los sindicatos, las ONG, en fin, cualquier tipo de organización es como realmente se hace política. Porque para hacer política no basta con opinar,
sino que hay que participar de una u otra manera en algún tipo de actividad que tiene como objetivo, bueno, el cambio de gobierno, el cambio de la sociedad, etcétera, etcétera. Bueno, ahí es donde surgen mis dudas. Porque yo analizo los partidos venezolanos y lamentablemente son partidos que a mi juicio están anclados en un modelo ya trasnochado. O sea, son partidos de cogollos. Los partidos manejan poca gente, muy poca gente. Y normalmente en esa poca gente, ese cogollo lo maneja un cacique que a mí me cuesta llamar líder, ¿no? Entonces, no es un secreto, no creo que yo esté calumniando a nadie, que Adela maneja básicamente Ramos Ayub y su gente. En Copey está el rollo de Eduardo Fernández Osvaldo, ¿no? Y los grupos consiguientes, y Enrique y el otro. En Primera Justicia ya lo dijimos, o sea, el Capriles anda por su lado con su propia organización y por otro lado todavía es de Primera Justicia. En Voluntad Popular está en el exilio la mayoría y no hay duda de que allí realmente el capataz Leopoldo López. Sí, esto me suena duro a mí mismo decirlo, ¿no? Pero yo creo que estoy siendo descriptivo. El grupo de María Corina Machado es María Corina Machado y un grupito que uno conoce o no conoce, ¿no? Entonces, realmente un partido de cogollos y un partido de caciques es muy difícil que entienda el presente futuro. Entonces, lógicamente, caen en el statu quo, es decir, conservar el poder que se tiene, las influencias que se tiene y casi siempre apostar a salida unilateral. O sea, vamos a elecciones, pues el candidato soy yo. Vamos a tal cosa, pero mi partido es el que domina. Es decir, el esquema que funcionó en el pasado, dentro de las condiciones del bipartidismo de Adey Copey, pero que en este momento no es así, no es así. La sociedad, mira, es fácil de convencer. Cuando un ciudadano tú le hablas con honestidad y notan que tú estás bien encaminado, ellos respaldan las salidas colectivas, políticas, racionales. Lo que no le gusta al ciudadano, que lo estén engañando y lo estén manipulando. Entonces, bueno, yo sí creo que habría una posibilidad, pero evidentemente hace falta que el liderazgo y la gente tenemos que ayudar para que eso suceda, decirle claramente a ellos, señores, como ustedes actúan y como ustedes son, realmente no creemos que sea la manera más adecuada para enfrentar esta crisis y su solución. Entonces, ahora, bueno, tengo mis dudas, pero realmente creo que hay que intentarlo. Yo comparto las dudas que usted tiene, rector. No crea que sus dudas es un hecho aislado. Yo también las comparto, pero hay que trabajar. ¿Cuál cree usted que deberían ser los planteamientos que la oposición lleve a esa mesa de negociación? Partiendo de lo que usted decía, no todo puede estar a favor de la oposición. Hay que ceder. Ambas partes tienen que ceder para llegar a un acuerdo que sea bueno. No perfecto, pero bueno. Claro. Mira, no es porque yo lo haya dicho. Otra gente lo ha pensado también. Un poco lo que yo vengo diciendo no es mérito mío, sino que, bueno, una posición personal, pero evidentemente que yo recojo muchas opiniones, ¿no? Bueno, yo creo que la dirigencia política opositora debe de dejar de ignorarnos, no a mí, sino que ellos deberían escuchar al periodista, al comunicador, a la gente de la calle, a las ONG, porque ellos se escuchan solamente a sí mismos. Entonces, si esta idea que estamos planteando, por ejemplo, pudiera lucir razonable, bueno, discútanla, rechácenla con argumentos, propongan otra cosa, pero no, ellos ignoran todo lo que el país opina, ellos lo ignoran. O por lo menos uno no se entera qué opina. Y al final tú te llevas la sorpresa que cada uno tiene su propia estrategia. Por ejemplo, a Guaidó lo terminaron debilitando las contradicciones internas de ellos más que el gobierno. Por ejemplo, el 30 de abril, ese fue un intento de golpe de Estado que se venía montando y preparando. Bueno, aparentemente sorprendió a medio mundo, del mundo partidista. La propia autodesignación de Guaidó como presidente encargado, nadie sabía nada. Sí, da la impresión que había una estrategia de un partido o de unos líderes y los otros lo ignoraban. Y después cuando se plantea elecciones, lo primero que piensa este liderazgo, a mi juicio ya bastante superado, es que sí, pero ahí el que tiene que ser candidato soy yo. O sea, no le importan las condiciones, quién es el mejor candidato, etcétera, sino soy yo. Entonces, bueno, egocentrismo, cacicazgo, cogollo,
no renovación de los cuadros, no renovación de las tesis políticas, ideológicas y estratégicas, evidentemente que conspira contra estos escenarios de apertura. Pero como tú dices, tenemos que insistir, por lo menos como opinión pública, tenemos que insistir de que realmente lo que yo he llamado volver a la realidad. Porque la única manera de que una política funcione es cuando entra en conexión con la realidad. Ahora, la oposición debe olvidar el cese a la usurpación, el gobierno de transición. ¿Cuál cree usted que deberían ser esos puntos básicos que la oposición lleve al proceso de negociación? Uno solo, elecciones confiables. O sea, elecciones confiables en el marco constitucional. ¿Eso implicaría la depuración total del sistema electoral? Bueno, mira, aquí hay organismos muy serios. Súmate tiene perfectamente estudiado el sistema electoral, sus virtudes, sus bondades y sus defectos. Simplemente ajustarse a la ley, ajustarse a la ley. Entonces, lo primero, ajustarse a la Constitución. Segundo lugar, a la ley electoral. Ahora, si en la ley electoral hay un artículo que crea dificultad, bueno, tratar de discutirlo, claro, no imponerlo, discutirlo, porque es lo que se hace. Entonces, o sea, centrarse, focalizarse allí. Queremos elecciones constitucionales confiables, con las garantías internacionales necesarias. Más nada, porque ese es el punto fuerte que tú tienes que agarrarte, porque es lo racional, es lo objetivo. Además, tú no estás pidiendo más de lo que te toca pedir. Es correcto. Y lógicamente, el tiempo, ¿no? Se nos agotó el tiempo. Y lógicamente le quitamos al chavismo el fantasma de que si se van del poder, bueno, los vamos a aniquilar. Es otro error. Es correcto. O sea, chavista aquí fue el 56% de la gente que votó por Chávez la primera vez. Después hubo una clientela electoral importante y la sigue habiendo. Hay una burocracia, hay unos compromisos. Bueno, tú no puedes pretender acabar con esa realidad. ¿Tú crees que cuando se derrotó a Hitler y a Mussolini acabaron con los fascistas y los nazistas? No, tuvieron que hacerse la vista gorda porque en ese momento hubiera caído todo el país. Entonces, bueno, hay que entender que mucha gente, primero gente honrada, la hay también en el chavismo. En segundo lugar, gente que no cometió delitos. En tercer lugar, gente que le toca una oportunidad de participar en la democracia. Ahora, sí, pero ahí hay unos delincuentes. Evidentemente que los hay. Pero tú sabes que el delincuente no es un delito general, es un delito personal. Bueno, el delincuente que se canalice por la vía judicial, penal, o sea, las responsabilidades personales. Pero tú no puedes juzgar un movimiento colectivo. Recuerda que Pérez Jiménez cae con una junta militar perjimenista. Y después cuando se presenta a elecciones gana la senaduría del Distrito Federal con muchos votos. Bueno, es un juego transicional en donde tú tienes que ser bastante tolerante, ¿no? Porque si el que tú quieres desplazar piensa que tú vienes radical a exterminarlo, bueno, no van a dejar el poder por las buenas. Pues. Entonces hay que abrir una puerta de salida también, hay que abrir una puerta de salida, que no significa necesariamente impunidad, pero sí una salida política que permita sobrevivencia al chavismo mientras tenga respaldo. Yo estoy seguro que un proceso democrático, al principio habrá chavistas, pero a medida que el proceso corra democrático, estoy seguro que el chavismo irá extinguiéndose y quedará reducido a la mínima expresión, pero hay que darles oportunidad. Bueno, rector, lamentablemente se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Ojalá este 2021 se pueda construir esa puerta de salida para la crisis, para que el pueblo venezolano deje de sufrir. A ustedes, muchas gracias por la sintonía. Nos vemos la próxima semana en otro nuevo programa con análisis. Gracias. Bueno, gracias, Darwin, y hasta luego.